Bienvenidos a este video de control estratégico y cultura organizacional. A continuación comparto una breve introducción de los temas que vamos a desarrollar. Primero se definirá el significado de control estratégico. En el segundo tema, se realizará un desglose del marco conceptual de los principales elementos del control estratégico. El tercer tema explica a grandes rasgos factores como los roles que juega el control estratégico, el lugar en el que se realiza, las fuentes de información y el costo. Posteriormente, se mencionará brevemente qué se entiende por cultura organizacional y sus principales elementos. Finalmente, se realizará una reflexión a modo de conclusión. Torres y Torres definen el concepto de control estratégico como todas las actividades de la gerencia dirigidas hacia la obtención de resultados reales que concuerden con los resultados esperados. Es así que en esta primera parte del video, nos basaremos en el trabajo de Torres y Torres en su obra titulada Planeación y Control. En la planeación estratégica en las organizaciones, se establecen tres fases, siendo la primera la formulación de estrategias. Es la fase en la que se definen las acciones y enfoques clave que una organización debe seguir para alcanzar sus objetivos y metas a largo plazo, considerando su misión, visión y el análisis interno y externo realizado previamente. La segunda fase es la de implantación. La fase de ejecución o puesta en marcha de las estrategias y acciones definidas en el plan para alcanzar los objetivos propuestos. La tercera fase se define como el control y evaluación de resultados. En esta fase se encuentran los medios para asegurarse que los procesos productivos avanzan de acuerdo con lo planeado o anuncian qué parte de los flujos de producción necesita ajustes o modificaciones drásticas. Es tan estrecha la relación planeación-control que si el control llegara a fallar, la planeación sería un rotundo fracaso. De esta tercera fase se desprende una etapa que contiene dos vertientes de control. Por una parte, el control administrativo es un enfoque interno que analiza cómo influir en los colaboradores para que alcancen los resultados y se enfoca en conocer los procesos organizacionales respondiendo a la pregunta, ¿los empleados ejecutan bien la tarea? Por otra parte, el control estratégico es un enfoque orientado al medio ambiente externo, un análisis de la industria y el lugar que tiene la empresa en esa industria. Es un análisis FODA para definir estrategias. Y responde a la pregunta, ¿es correcta y válida la estrategia? Ahora bien, los conceptos fundamentales del control incluyen 7 aspectos a considerar. Las definiciones. El control se refiere a todas las actividades de la gerencia dirigidas hacia la obtención de resultados reales que concuerden con los resultados planeados. La medición en el proceso de control representa la magnitud de las cantidades programadas o planeadas y cantidades reales que se obtienen después de la planeación. La evaluación tiene como antecedente la medición de los resultados esperados, que se comparan con la medición de los resultados reales u obtenidos. La importancia del control estratégico, que puede ser facilitador, motivador o regulador. Las fuentes, que son por origen, por procedencia, por carácter o por estado. El criterio, que puede ser la innovación, tecnología, finanzas, marketing. Los costos se refiere a la cantidad de control versus costos y beneficios. Y hay diferentes tipos de control, por alcance, métodos primarios, control de mercado, enfoque sistémico, por mencionar algunos. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Qué puede ser la falta de dirección, problemas de motivación, limitaciones del personal? Ahora bien, el control y evaluación de los resultados son para saber si los objetivos fueron alcanzados, superados o no se lograron, es decir, los resultados planeados contra los resultados reales. Hay diferentes factores del control estratégico. Vamos a identificar 4. Los roles. El facilitador de ventaja competitiva en cuanto a eficacia, calidad y servicio. Motivador.
es un factor motivacional para alcanzar logros y objetivos. Regulador de actividades y de comportamientos. Lugares. Se refiere a la localidad, la legislación y normatividad en curso, el ambiente social como usos y costumbres o tendencias. Las fuentes pueden ser de origen interno o externo, de procedencia primaria o secundaria, de carácter público o privado, de estado real o virtual. Los costos se pueden definir como asociados, costos esperados y beneficios. Ahora bien, en esta segunda parte del video exploraremos la cultura organizacional. De acuerdo con García, la cultura organizacional representa los sentimientos de la organización que no están escritos. Todos los miembros de la organización participan en ella, pero pasa inadvertida. Los elementos de la cultura organizacional son 7. Comenzaremos con los valores, que son los principios y creencias fundamentales que guían el comportamiento, las decisiones y la cultura de una organización. Algunos ejemplos son la integridad, la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo. Las normas son específicas y prácticas. Suelen estar escritas y formalizadas a través de las políticas internas de cada organización. Las creencias son concepciones que tiene la empresa. Por ejemplo, el cliente siempre tiene la razón, los errores son oportunidades para aprender. El lenguaje es el vocabulario técnico y jerga interna, como abreviaciones, nombres de procesos o sistemas usados solo dentro de la empresa. Otro ejemplo puede ser el lenguaje no verbal y visual, como gestos, posturas, vestimenta, diseño de oficinas, carteles o presentaciones. Los mitos son leyendas que se forman en las organizaciones sobre algunos personajes y de la misma institución, por ejemplo, sobre los fundadores, la historia de la empresa, algunas anécdotas. Los ritos son ceremonias que se realizan en la empresa, como pueden ser actividades de integración, celebraciones de cumpleaños, reconocimientos de aniversarios o logros alcanzados, por mencionar algunos. Y finalmente tenemos las costumbres, que son formas habituales de comportamiento, por ejemplo, asistir los viernes con vestimenta informal, firmar o dejar mensajes en una tarjeta de cumpleaños, saludar a tus colaboradores o compañeros de oficina por nombre. Y ahora finalmente vamos a presentar la conclusión para finalizar este video, en donde se compartirán algunas reflexiones respondiendo a 4 preguntas muy específicas. ¿Qué elementos del control estratégico crees que sean los más importantes? Para definir qué elementos del control estratégico elegir, se debe partir de la estrategia general de la organización y alinear los mecanismos de control con los objetivos estratégicos clave. Por lo anterior, considero que cada empresa debe definir cuáles son los elementos más importantes. No se trata de aplicar todo, sino de aplicar lo que realmente permite evaluar y guiar el cumplimiento de la estrategia. ¿Qué retos crees que se puedan presentar a la hora de implementar un control? La falta de alineación con la estrategia de la implantación, tal vez la definición inadecuada de indicadores o KPIs, el exceso o la falta de control, no encontrar ese punto de equilibrio, la resistencia al cambio. Al respecto, Godínez 2017 puntualiza que si no se considera la cultura organizacional, se pueden dejar de lado ciertos elementos que, de no tomarlos en cuenta, se puede llegar a no lograr los objetivos establecidos o incluso a fracasar. ¿Por qué es importante que todos los miembros de la organización conozcan los propósitos estratégicos? En primera instancia, para alinear los esfuerzos de todos los niveles de la organización, para desarrollar estrategias y tomar decisiones coherentes, mejorar la comunicación interna y crear un sentido de pertenencia, y finalmente mejorar el desempeño transformando a los colaboradores
en agentes activos del éxito organizacional. ¿Por qué es importante conocer qué generaciones están presentes en la empresa? Porque es clave para gestionar el talento de forma efectiva, ya que cada generación tiene valores, expectativas y estilo de trabajos distintos. Así como conocer las generaciones presentes en una empresa nos permite diseñar estrategias de gestión humana más inclusivas, efectivas y sostenibles. Muchas gracias por su atención.